Buenos días. Retomamos el curso que veníamos tratando y hoy nos toca ver el tema de la personalidad. Este tema tiene una importancia central en la medida en que, de acuerdo a Ortiz, somos una personalidad. No es que tenemos una personalidad, sino que somos una personalidad. La personalidad es una estructura fundamental del hombre y que es producto de la organización de la información social. Este tema lamentablemente no ha sido incorporado como elemento básico, central en la formación escolar. Y a través de la historia tampoco se le ha dado mayor importancia. Si nosotros hacemos un poco sucintamente una revisión histórica del término personalidad, vamos a ver que, comenzando con la época antigua, en los griegos, Hipócrates ya habla del temperamento y se refiere como algo biológico, es decir, depende de los humores que circulan por dentro del cuerpo, ¿no? Humor bilioso, sanguíneo, flemático. Luego tenemos ahí que en la dramática o el teatro griego se llama personalidad o personare al personaje que el artista, el actor asume, y se refiere a que, bueno, se disfraza el individuo con una máscara, ya sea de león o de soldado, para poder asumir ese personaje. Entonces, personalidad viene de personarie, personaje. Luego tenemos, en la época de la Edad Media, bueno, la iglesia predomina y sabemos bien que toda idea tiene que pasar por la concepción religiosa. El siglo que es siguiente del Renacimiento, no tenemos más adelante a Sheldon. Sheldon es un personaje alemán que estudia la somatometría, o sea, mide las dos líneas vertical y horizontal y según eso establece ciertas estadísticas para determinar características personales, y él habla del esquizoide, que es el individuo en el que predomina la línea vertical, un individuo enjuto, delgado, alto, idealista, soñador, poco sociable. El personaje típico es el Quijote de la Mancha. Y también habla en el predominio de la línea horizontal, ¿no? Considera que oscila entre la alegría y la tristeza y le llama ciclotípico. El personaje típico es Sancho Panza. El Quijote de la Mancha, entonces, con su personaje, con su mozo, Sancho Panza, representan los dos personajes, ¿no?, de una personalidad diferente. El Quijote esquizoide y Sancho Panza ciclotípico. Y existen también los normosómicos que equilibrarían estos dos, ¿no? Posteriormente tenemos a Pavlov, que estudia la corteza cerebral, y él establece que en el cerebro hay dos fuerzas, de excitación y de inhibición, y considera que el predominio de una de estas fuerzas, excitación o inhibición, o de estos procesos realmente, la normalidad es el equilibrio, pero si predomina la excitación, entonces tenemos a un individuo fuerte, desequilibrado, y si predomina la inhibición, tenemos un individuo débil, desequilibrado, y hay diferentes formas. Pero él también habla de personalidades intelectuales y personalidades artísticas.
Luego tenemos, bueno, el psicoanálisis basado en las teorías freudianas, que divide en las etapas del desarrollo del hombre con su concepción pansexualista en una etapa oral en la que el individuo dice depende, ¿no?, de la succión del pezón de la madre, y si se fija la libido en esa etapa, sería entonces dependiente, pasivo, ¿no? La segunda etapa, la etapa anal, se refiere a que el niño comienza a ser obligado a controlar sus esfínteres, sus deposiciones. Entonces él habla de una etapa aquí anancástica, obsesiva. Y luego viene la etapa fálica, en la que hay temor a la castración, en la época de la inicio a la adolescencia. Se dan cuenta los niños de que hay diferencias entre el hombre y la mujer. Y luego vendría ya la etapa normosómica, ¿no?, en la que se estabiliza el individuo. Ahora, después tenemos el conductismo, que toma algunos conceptos pavlovianos sobre el reflejo, el condicionamiento, y ellos no hablan de personalidad, sino de hábitos, ¿no?, hábitos positivos, hábitos negativos, dependiendo de los reforzadores, positivos o negativos, ¿no? Entonces se forman hábitos. Luego tenemos, bueno, las diferentes escuelas propias del psicoanálisis, ¿no? Posteriormente tenemos la introducción de la teoría sistémica, y aquí tenemos la concepción sistémica informacional de Pedro Ortiz. Pedro Ortiz desarrolla su teoría psicobiológica social de la formación del hombre y propone que la clave es la información social. Él propone y señala que hay dos procesos informacionales: uno interno, que proviene de los genes, que es epigenético y que favorece desde abajo hacia arriba la formación de todo el organismo, y la otra que es ecocinética externa, ¿no?, que se da de fuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, y que tratándose del hombre es sociocinética. Es decir, cuando el niño nace ya comienza a recibir la información social que se va a codificar en el neocórtex cerebral. Ahora bien, el niño al nacer tiene codificado en su paleocórtex cerebral dos subsistemas informacionales, que son el afectivo y el cognitivo inconscientes. Y según Vallon, ya desde incluso la fecundación ya se está formando las bases de la personalidad. Pero se dice entonces que la personalidad se comienza a formar ya desde los 4 meses de embarazo, en la que se va formando, como decíamos, el subsistema de información inconsciente, ¿no?, del afecto. Cuando nace el niño, esto va a cambiarse por la información social, y es el neocórtex cerebral el que comienza a organizar su estructura, y se reestructura en base a la información social. Entonces el neocórtex cerebral primero, ¿no?, codifica la información afectiva emotiva, luego la información cognitiva productiva, y luego la información volitiva, conativa volitiva. Son 3 subsistemas de información que forman la conciencia, ¿no?, como subconsciente, y que es producto entonces de que la información social, al ingresar al cerebro a través del lenguaje, no se codifica como información consciente y queda guardada como preconsciente para usarla inmediatamente, o subconsciente para usarla posteriormente. Lo importante es tener claro que
la información social va siendo interiorizada a través del lenguaje y se va constituyendo en información consciente. Son los procesos conscientes que engloban toda la información del hombre y que corresponde a la conciencia. El cerebro se convierte en conciencia con la información social y como estructura se convierte en memoria porque guarda información social. Ahora, la conciencia también tiene una información epiconsciente que corresponde a procesos de la imaginación, procesos de la percepción, procesos del pensamiento y la actividad personal. La conciencia y la sociedad con su información dan origen a la personalidad. La personalidad es la estructura básica social del hombre. O sea, la socialización del Homo sapiens se convierte en personalidad y el individuo humano ya es una persona. No es que tenemos personalidad, no, somos una persona. Ahora, esta persona tiene en general 4 niveles de información interna: la genética, la metabólica, la neural, la inconsciente y en la sociedad ya la información consciente, ¿no? Psíquica consciente. Esa es la estructura de la personalidad. En su plano psíquico, la personalidad está integrada por 3 columnas básicas: el temperamento, el intelecto y el carácter. El temperamento, ya hemos dicho, se va formando desde los 4 meses de embarazo con información subconsciente. Pero una vez que nace el niño, ¿no?, la comunicación con el adulto hace que la información subconsciente se transforme en información consciente y entonces se forma el afecto. Esta expresión del temperamento se va a ver en los gestos del niño. Ahora, el temperamento lógicamente va a ir cambiando a lo largo de la vida del individuo y dependiendo del tipo de información que va recibiendo. O sea, no es estático el temperamento, siendo sin embargo la estructura más importante, ¿no?, desde el punto de vista, ¿no?, de la personalidad. La segunda estructura o columna es la del intelecto, que se forma, ¿no?, en la niñez, desde los 3 años hasta los 12, 13 años, en que el niño desarrolla la estructura cognitiva inconsciente y luego al salir a la sociedad ya comienza a recibir información social, todos los conocimientos que nos da el colegio y toda la formación externa de la sociedad, la cultura, las instituciones, ¿no? Esta lo pone al individuo en condiciones de producir, de crear, de desenvolverse en la sociedad. Lamentablemente a esta información se le ha dado mucho más importancia. En tercer lugar tenemos la información o la columna básica del carácter. El carácter se desarrolla en base a la información ya consciente, porque se forma en la adolescencia, conativa y volitiva. Son las necesidades que evolucionan hasta motivaciones y las motivaciones se convierten en valores y orientan la conducta de la personalidad. Se podría decir que la ética del individuo es el carácter y esta ética se tiene que aprender junto con la educación en el colegio.
Ahora bien, lamentablemente justo hablando del colegio, tenemos que considerar, ¿no?, y criticar el hecho de que se considera que solamente la parte cognitiva, intelectual, no se codifica como memoria en el neocórtex cerebral. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el afecto también es información y el carácter también es información. Siguiendo, ¿no?, lamentablemente, la corriente cognitivista ha considerado que todo lo que se guarda en el neocórtex cerebral es simple y llanamente conocimientos, información. Y eso no permite que se dé una educación integral al individuo, que no se le forme de manera integral en su plano afectivo y en su plano valorativo, y se le dé una sobreimportancia, una sobrevaloración exclusivamente a lo cognitivo. Y eso es lo que está generando hasta la actualidad graves problemas en la formación del individuo, dado que entonces no se está dando preeminencia o importancia adecuada a la formación integral, afectiva, cognitiva y valorativa del ser humano. Y las consecuencias las estamos viendo en la sociedad. Hay que tener en cuenta, como dice Pedro Ortiz, que la personalidad, ¿no?, es el sustento de la sociedad. Hay una relación recíproca, continua entre ambos, de tal manera que según el tipo de personalidad tenemos el tipo de sociedad. Y lamentablemente, a pesar de que contamos con el cerebro, que es una estructura que tiene una amplia capacidad para captar información, codificar información social, esta primero no es de calidad. Y en segundo lugar, los medios sociales, especialmente la televisión, logran que se saturen la estructura, ¿no?, del cerebro con información negativa. Hay que tener en cuenta que la información social que recibimos reestructura a la información epigenética que traemos, ¿no?, en nuestro desarrollo biológico. De esa manera se reestructuran las redes nerviosas, las sinapsis, los neurotransmisores. Y de esa manera entonces tenemos una personalidad individual, personal. Cada quien de nosotros tiene una manera de ser individual. Su actividad es una actividad individual. La personalidad actúa en función de la información personal que tiene cada uno. Si se quiere decir claramente, la diferencia que existe entre un individuo y otro es por la información social que tiene en su cerebro. Y aquí viene pues entonces la importancia que tiene aprender salud mental, porque la salud mental como información es la información social de más alta calidad. Y esta información social, ¿no?, que constituye la información, la teoría de la salud mental, se estructura en estrategias, en reglas, en normas de lo que se debe hacer en cada etapa de la vida del individuo. Y es por eso entonces que tenemos la necesidad de tener un plan de vida. A eso le llamamos nosotros árbol de la vida, para organizar la vida en función de tres elementos, ¿no?, el medio social, el tiempo y las actividades, con el objetivo de ¿qué? De codificar
más y mejor información. Entonces la salud mental nos da reglas, nos da estrategias para saber organizar estos tres elementos y con ello conseguir más y mejor información que va a formar mejor estructura psicológica y va a formar una mejor personalidad. Entonces es todo un proceso sistémico de organización de la información para llegar hasta la formación de nuestra personalidad. Ahora, hay que entender que la personalidad, si bien es cierto, termina de formarse al momento que salimos del colegio, 16, 17 años, pero luego en la juventud se acentúa, se consolida, y en la edad adulta no recibe mayores aportes, incluso hasta la tercera edad. Entonces es un proceso de consolidación, de reestructuración gradual, progresiva, dependiendo de la calidad de vida, de la calidad de información que vamos teniendo. No es estática, es dinámica. Pero lo que importa es tener conciencia de que la sociedad es la que nos tiene que dar la información necesaria para nuestro desarrollo. Como que tiene que satisfacer todas nuestras necesidades sociales: salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad. Y eso es por lo que tenemos que trabajar todos juntos. Todos juntos tenemos que trabajar por el desarrollo integral del ser humano, pero bajo una teoría como la psicobiológica social de Ortiz y la teoría de la salud mental de Andrés Ceballos, para poder entender cuál es el rol de la sociedad en el individuo. Ya estamos viendo la crisis que hoy mismo se ha desatado en el Congreso. No se le da la confianza al ministro porque trae a dos personajes, no ministros, no, que no son aceptados por el Congreso. ¿Y qué consecuencias va a traer esto? Que se paraliza el país, se paraliza, ¿no?, la sociedad, pero en una etapa de crisis como la que vivimos, gravísima, de corrupción, de salud. ¿Quiénes pagan el pato? El pueblo. ¿Por qué? Porque es el que pone los muertos, más de 46.000, y los contagiados. Entonces, la falta de una formación científica integral, adecuada, de lo que es la esencia del hombre, hace que la sociedad sea manejada por individuos incapaces, ignorantes, que no saben el daño que ocasionan a la sociedad y al individuo, a la persona, al poblador. No reflexionan el daño que hacen a miles de niños que viven en los pueblos jóvenes, en los cerros, en los asentamientos humanos, no solamente muriéndose de frío, de hambre, de soledad. Peor aún, ¿no?, el Ministerio de Educación no ha conseguido las tablets. Y entonces, ¿qué educación van a recibir los niños en estas circunstancias? ¿Y hasta cuándo se va a pasar por estas consecuencias? Es el problema de la economía y el hombre. Si no se prepara bien al hombre, la economía sirve a unos cuantos, favorece a un sector social definido. ¿Pero para qué? Como dice Ortiz, los ricos ni siquiera invierten su dinero en su propio desarrollo. Y más bien ellos se dedican a lujos extravagantes, que son los que han traído en sus viajes de placer del extranjero el virus hacia el país. Esta es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Y mientras no se comprenda, no se entienda, no se difunda
no se logre entender la importancia de la salud mental, la importancia de la información para la vida, vamos a seguir sufriendo estas consecuencias. Muy bien, entonces este es el tema que nos tocaba desarrollar en esta oportunidad. Los esperamos el próximo martes. Gracias.